Fíjense que creo que una de las cosas más difíciles cuando tenemos la responsabilidad de compartir la palabra es de qué les voy a hablar, ¿verdad? Y suceden a veces cosas como me pasó a mí en esta ocasión. Yo estuve pensando y meditando mucho en el tema que iba a compartir con ustedes, pero no me sentía del todo cómodo con él. Y entonces, de pronto ayer lo cambié totalmente para tratar otra cosa diferente. Pero veo que coincidió con lo que el Señor movió también a ustedes. Por ejemplo, el canto Orando que se presentó. También el comentario de César de que del teléfono rojo, no tenemos, dice, un teléfono rojo, haciendo referencia al teléfono que de los presidentes, ¿no? Y bueno, Ricardo mencionó mucho también con respecto a pedirle al Señor y los testimonios de hoy. Entonces digo, Señor, pues no cabe duda que fuiste tú el que me dijiste, no, eso no, sino esto, ¿verdad? Y hablando precisamente o escuchando eso del teléfono rojo, también coincide con el hecho de que en la epístola de los Efesios, en el capítulo 6, ustedes saben que se habla de la armadura y se da una analogía entre el casco y la salvación, la espada y la palabra de Dios como arma de defensa, de ataque, el escudo como arma de defensa, los zapatos de la armadura como sinónimos de la predicación del evangelio, etcétera. Pero no hay una parte de la armadura que hable de la oración. Pero el capítulo empieza diciendo, no empieza el capítulo, pero en el versículo 10, antes de hablar de la armadura, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, el poder no te lo da la armadura. La armadura es una manera de ilustrar nada más. Pero el poder está en el Señor. ¿Sí? Y fortaleceos en el poder de su fuerza. Pero luego en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y conecta precisamente con el 10, porque ya después de describir la armadura, como que continúa con lo que dijo en el 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y perseverando y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que, pues sí tenemos un teléfono rojo, finalmente, ¿no? Que nos comunica directamente con el Creador y Señor del universo y de todas las cosas. Entonces, lo que hoy precisamente vamos a hablar, vamos a compartir, es que Dios quiere que dependamos de Él. Y eso varios de ustedes hoy en sus testimonios lo han enfatizado. No soy yo, no es que yo lo estoy haciendo, es Dios quien lo está haciendo. Yo sé que no es por mí, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo yo que en cuanto a dependencia del Señor, el Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo en todas las áreas de su vida. Pero hay quienes, pero hoy quiero detenerme a considerar juntamente con ustedes un área de la vida del Señor Jesucristo que es su vida de oración. Y evidentemente hay mucho en la vida de oración del Señor Jesucristo que necesitamos observar muy detenidamente. Me llama la atención de manera especial esta área de su vida porque Él es una persona que todo lo puede, según vemos nosotros en la Escritura. Y sin embargo, Él ora. Y la persona que ora o el orar me habla de una persona suficientemente humilde para reconocer que necesita guía y que necesita ayuda. Ahora, la oración es el medio, como dijimos, por el que nos comunicamos con Dios para manifestarle a Él nuestras necesidades
para reconocer que lo necesitamos y que no queremos hacer nada sin su aprobación y sin su guía y sin su poder para hacerlo. Oramos también para mostrarle nuestro agradecimiento y para alabarlo por lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Entonces la oración cumple todos estos propósitos. Ahora, la vida de oración de Jesús, les decía, me llama especialmente la atención porque en las Escrituras podemos ver la manifestación maravillosa de su poder y tendríamos la tendencia a pensar que ¿para qué necesita Jesús orar? ¿Para qué necesita Jesús orar si Él tiene poder, como lo podemos constatar en las Escrituras? Poder, por ejemplo, sobre los elementos naturales que llegan a amenazarnos. Hoy en diferentes partes del mundo hay mucha gente sufriendo por los elementos naturales, por las inundaciones, aún en los países del primer mundo, por los incendios, por los terremotos. Y Jesús tiene control sobre los elementos naturales. O sea, la lluvia que también en ocasiones a nosotros nos amenaza aún en la ciudad y quisiéramos que no lloviera y al mismo tiempo somos conscientes de la necesidad que hay de que llueva y entonces nos encontramos entre la espada y la pared, por un lado diciendo, Señor, que no llueva para que no se me gotee la casa, y por otro lado, Señor, que llueva para que haya agua. Bueno, Dios y el Señor Jesús en particular tiene control sobre los elementos naturales. Observamos, por ejemplo, que Él pasó por circunstancias como esas que hoy afectan a tantas personas y nunca perdió la calma. No hay un solo pasaje de la Escritura en donde nosotros veamos a Jesús amenazado de diferentes maneras y que Él haya perdido la calma. Iba a decir haya estado angustiado, pero recordé que en Getsemaní Él estaba angustiado y lo dice, que está triste y angustiado, lo cual me muestra que la angustia es natural, es normal. Lo que no es normal es dejarnos llevar por la angustia, porque Él estaba también triste, estaba muy triste y angustiado, pero la tristeza, cuando se convierte en un pecado, es cuando por causa de la tristeza desobedecemos al Señor. Hacemos lo que a Él no le agrada. Imagínate que te levantas tan triste y tan angustiado que dices, ¿para qué voy a la reunión? ¿Qué caso tiene? Voy todos los domingos y no pasa nada en mi vida y sigo con estos problemas y con estas necesidades. ¿A qué voy? ¿No? Te dejas llevar por la angustia o por la tristeza. O observas a otros que dices, uy, estos ni se reúnen, no creen en Dios, no creen en la Biblia, y sin embargo tienen todo, y no los veo que sufran. Acuérdate que en la Biblia hay ejemplos de personas que pensaron así y dijeron, parece que no vale la pena entonces creer en el Señor y seguirlo y obedecerlo, porque estos sin creer en el Señor disfrutan de todas las cosas y yo las necesito. Pero Jesús nunca se dejó llevar por los sentimientos. Acuérdense que Él era Dios, pero Él era también perfectamente humano. No era un humano sin sentimientos. Se entristecía, lloró ante la tumba de Lázaro, le dolía la muerte de su amigo, se angustiaba, dice que sintió compasión de la gente. Todos esos sentimientos nos hablan de la humanidad de Jesús, de la parte humana de Jesús, que lo identifica perfectamente con nosotros. En Marcos capítulo 4, por ejemplo, leemos de aquella experiencia en la que cruzando con sus discípulos el mar de Galilea, le sorprende una terrible tormenta que está anegando la barca, se está llenando de agua y amenaza con hundirla, al grado de que sus discípulos, que eran pescadores, avesados en el conocimiento de las artes marítimas, pues estaban llenos de pánico y no lograban controlar la embarcación y sentían que iban a perecer, al grado que en su desesperación y temor se dirigieron a Jesús, no para pedirle ayuda solamente, sino como se registra en Mateo, porque Mateo sí escribe que
le hablaron y le dijeron, Señor, sálvanos. Y es todo lo que dice Mateo. Pero también Marcos revela que no solamente se acercaron pidiéndole ayuda, no sé qué dijeron primero. Yo creo que dijeron primero lo que menciona Marcos y luego lo que dice Mateo. Porque Marcos menciona que ellos más bien se acercaron recriminando a Jesús, acusándolo de no tener cuidado de ellos, de no importarle que perecieran, como registra Marcos en el 4:38, dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces cabe que digan después, sálvanos, que es lo que Mateo registra. Por cierto, la Nueva Versión Internacional de la Biblia traduce, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ahí donde dice, no tienes cuidado que perecemos. La NIV dice, ¿no tienes cuidado o no te importa que nos ahoguemos? Y aquí el Señor Jesucristo nos da con su ejemplo lecciones importantes que necesitamos aprender y aplicar en nuestra vida. La primera lección que aprendemos del ejemplo de Jesús en su vida de oración manifestada en esta experiencia es a tener paz en medio de las aflicciones. Sí, es hasta cierto punto fácil, una vez que ya la aflicción ha pasado, sí darle gracias a Dios, sí decir, el Señor me ayudó milagrosamente, Él actuó, él tiene cuidado de mí, y todo eso alaba al Señor, lo glorifica y se oye muy bonito, pero ¿cómo te sentiste en el momento del problema? ¿Cómo estabas en el momento del problema? ¿Perdiste tu paz? Qué bueno lo que ahorita nos platicaba Ricardo cuando Claudia olvida su teléfono, porque pues el teléfono es un elemento importante de comunicación. Entonces, perderlo, pues no solamente significa el costo del teléfono, la información que hay en el teléfono, pero también el quedarte sin comunicación, que eso finalmente sería lo más importante. Pero Ricardo enfatizaba que no se perdió la paz, que hubo tranquilidad completa y que los que iban con ellos lo observaron y dijeron, oye, pues, ¿cómo es posible que esto pase? Que tengas un problema así y te mantengas en paz. Bueno, eso es lo que nos enseña a Jesús con su ejemplo, a tener paz en medio de las aflicciones, porque mientras sus discípulos temerosos se desesperaban y se llenaban de pánico al grado de acusar a Jesús de no tener cuidado por ellos, Jesús dormía tranquilamente recostado sobre un cabezal. Imagínense, el movimiento de las olas que azotaba la barca y que atemorizaba a los discípulos, a él lo arrullaba. A gusto, estaba dormido en el cabezal. Yo creo que aunque Jesús haya estado dormido, él no estaba inconsciente de la situación. Y les digo porque yo recuerdo que Emilio nos platicaba que cuando él fue a la Segunda Guerra Mundial, él no peleó, pero se enlistó y ayudó en la Cruz Roja. Pero dice que él estaba siempre orando por sus compañeros y testificándoles. Y que muchas veces se sorprendió que cuando él estaba dormido, despertaba y estaba orando. En ese momento él seguía orando. Entonces no dudo que Jesús haya estado orando en ese momento. Aunque estaba dormido, no era inconsciente de lo que estaba pasando. Así es que entonces, cuando lo despertaron con sus acusaciones y peticiones de ayuda, dice Lucas 8:25 que Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Esa fue la pregunta que les hizo. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza? ¿Qué no es en esos momentos donde se debe de manifestar la confianza que tenemos en el Señor? Como sabemos, la fe como confianza, porque acuérdense que la fe también significa doctrina bíblica. La fe como confianza, dice Romanos 10:17, se produce por oír la palabra de Dios. ¿Cómo se produce la confianza? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice qué es lo que Dios puede hacer, qué es lo que Dios quiere hacer,
¿Cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros? Y cuando nosotros vemos esto, si lo creemos, se produce en nosotros confianza. Es como cuando alguien te recomienda algo, como cuando alguien te recomienda a una persona, tú tienes un problema en tu casa y entonces una persona te dice, mira, te recomiendo a él, es muy bueno para hacer eso, para resolver esos problemas. Si tú le crees a la persona que te lo dijo, dices, ay, qué bueno, mándamelo. ¿Sí? Y entonces dejas el problema en manos de la persona. Y la persona actúa y lo resuelve. Y entonces tú dices, oye, pues dame tu teléfono, ¿no? Para de aquí en adelante ya te llamo yo directamente, ya no molesto a mi amigo, porque ya le adquiriste confianza. ¿Por qué le tuviste confianza? Porque te demostró con su acción que sí conocía el problema, que sí lo sabía solucionar y te sacó adelante. Entonces la palabra de Dios, cuando la leemos y nos informa cómo es Dios, qué quiere Dios, qué nos promete Dios, si lo creemos, entonces produce confianza en nosotros. Ahora, cuando lo aplicamos, y Ricardo mencionaba algo de esto, cuando lo aplicamos y entonces comprobamos que Dios dice la verdad, pues crece la confianza, pues con mayor razón voy a seguir confiando en el Señor, porque veo que Él cumple lo que promete. Por ejemplo, en Mateo 28:20 dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es la razón de tener pánico en medio de una aflicción? ¿Estamos solos? ¿Nos dejó el Señor Jesús? Podemos decir, o podrá alguien decirnos, como le dijo Elías a los profetas de Baal, grítenle fuerte a Baal, porque pues no les contestaba. Grítenle fuerte, no va a ser que esté durmiendo, y pues despiértenlo, ¿verdad? Eso no nos va a pasar a nosotros. Él está con nosotros, todos los días buenos y los días malos. Los días en que todo está bien y que ahí somos bien conscientes de que Él está con nosotros, y los días en que todo está mal, Él sigue estando con nosotros porque Él es el mismo, dice Hebreos 13:8, ayer, hoy y por los siglos. Jesús promete estar contigo todos los días. Y cuando te azoten las calamidades, cuando las grandes olas del mar de las dificultades y los fuertes vientos de las enfermedades y los problemas económicos siguen rugiendo en el mundo y amenazan hundirte, Jesús está contigo, como en aquella barca. Y Jesucristo dice, yo soy el mismo que le ordenó al mar que se callara y al viento y al mar que cesara, el mismo que hizo eso está contigo hoy. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha perdido capacidades. La segunda lección que aprendemos, además de estar en paz en medio de las aflicciones, que necesitamos aprender, es orar para saber qué hacer en las circunstancias que nos agobian. O sea, tengo un problema, tengo paz en mi corazón porque yo sé que Jesucristo está conmigo, pero ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Hay alguna parte que me corresponde hacer? Porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que hay ocasiones en que no tenemos que hacer nada, que Dios se va a encargar de todo. Lo vemos con Israel cuando le dice, pero tú hoy en esta ocasión no vas a tener necesidad de pelear. Tú nada más vas a observar. Tú nada más ponte quieto, tranquilo, en reposo, esperando la victoria que yo te voy a dar, sin necesidad de que tú participes. Pero no siempre es así. Hay ocasiones en que sí nosotros tenemos que hacer una parte que Dios quiere que hagamos. Ciertamente en el pasaje que estamos viendo de Marcos capítulo 4 de la tempestad en el mar de Galilea, no se registra que Jesús haya orado antes de saber qué hacer para resolver aquel problema. Pero no tengo ninguna duda de que lo hizo. Y me fundamento en lo siguiente. En la experiencia, por ejemplo, que tenemos registrada en Juan capítulo 11 acerca de la muerte de su amigo Lázaro. Sabemos que Jesús se encontraba lejos de Betania, que era la aldea donde vivían Lázaro y sus hermanas Marta y María. Y Marta y María habían sido testigos de cómo Jesús había sanado a los enfermos que acudían a él para que les sanara. Y sin duda deseaban que curara a su hermano. Así que cuando Lázaro enfermó, Marta y María mandaron mensajeros que fueran a encontrar a Jesús allá donde se encontraba
para decirle de la enfermedad de Lázaro. La noticia llegó a donde Jesús estaba y obviamente el aviso, aunque no lo dice la Escritura, debe haber incluido una petición para que acudiera a ayudarle. No nada más era un aviso de, oye, fíjate que Lázaro está enfermo. Bueno, todos nos enfermamos, ¿sí? Pero creo que había una petición de que él fuera para allá. Y esto me es lícito intuirlo así por la redacción del mensaje. El que amas está enfermo. ¿Por qué el énfasis en el que amas? Porque el amor te mueve. Sí, si tú amas a alguien, te vas a interesar profundamente y vas a ir entonces a ver qué está pasando. Y eran lo que Marta y María querían. Y esto se confirma cuando Marta encuentra a Jesús antes de que Jesús entre en la aldea y le dice en el versículo 21 de Juan 11, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, si hubieras venido, como yo te pedía, como yo quería, como yo creí que lo ibas a hacer, porque te dije que a quien tú amabas estaba enfermo, si hubieras venido, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces preguntó dónde habían puesto el cuerpo de Lázaro, y cuando se lo indicaron, se dirigió al lugar juntamente con ellas, y al llegar pidió que retiraran la piedra que cubría la entrada de la tumba. Y Marta, al oírlo, se apresuró a decirle que ya tenía 4 días de que lo habían sepultado, de que había muerto y lo habían sepultado, por lo tanto ya había entrado el cuerpo en descomposición y ya olía mal, ya hiede, dijo ella. Y Jesús, sin embargo, le dijo a Marta, si tú tienes fe, si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Sí? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y entonces cada aflicción que tú enfrentas y que te mantienes en paz y pides al Señor qué hacer y haces la parte que te corresponde, va a terminar en manifestar la gloria de Dios y en que Dios sea glorificado. ¿Sí? Y él dijo, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Y una vez que fue quitada la piedra, antes de decirle a Lázaro que saliera, que es lo que inmediatamente queremos oír, el momento en que Jesús con voz fuerte le ordena a Lázaro salir, pero antes de hacerlo, Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, había orado. Nosotros no lo oímos orar, no está registrada su oración, pero él oró, dice, te doy gracias por haberme oído. Y luego dice, yo sabía que siempre me oyes. Pues si siempre lo oyes porque siempre ora. Entonces podemos estar seguros de que en la tormenta en el mar de Galilea Jesús oró porque siempre ora, porque siempre depende de su Padre absolutamente para todo. Y una vez que dijo esto, que lo dijo y él mismo lo aclara, dice, yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por ellos, para que sepan que este es el resultado del poder de Dios. Es el resultado de que tú contestaste mi oración. Por eso lo dije, para que ellos lo sepan. Y entonces ordenó a Lázaro que saliera. Y Lázaro salió envuelto en vendas y el rostro envuelto en un sudario, como era la costumbre en aquel tiempo de sepultar a los muertos. Y por esto podemos entonces concluir y afirmar que Jesús oró en el mar de Galilea, porque aquí tampoco se registró el momento en que oró, sino solamente dijo, gracias, Señor, por haberme oído. Y afirma, yo sabía que siempre me oyes. Jesús oraba con regularidad. Dice Lucas capítulo 5, versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No dice se apartó al desierto a orar, sino que se apartaba, lo cual nos habla de una acción repetida. Él se apartaba. Hace rato se habló de la importancia y el valor de la comunión íntima con el Señor. Bueno, Jesús se apartaba para tener comunión íntima con su Padre. En los lugares desiertos, ahí oraba para no ser molestado. Y oraba en momentos especiales también. Oraba de una manera metódica, constante, pero también oraba en momentos especiales, como por ejemplo en esta ocasión en que Lázaro estaba enfermo,
O cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, porque dice el capítulo 3 de Lucas, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. O sea, Jesús estaba orando también en ese momento. ¿Te das cuenta? Puede pasar desapercibido cuando leemos la palabra de Dios, pero Jesús tenía una vida de oración. Una vida de oración íntima con el Señor, apartado, constante, metódica y también en los momentos de mayor necesidad. Nosotros debemos tener cuidado que no oremos nada más cuando tenemos necesidades. La oración debe ser parte de nuestra vida. Eso fue un gran ejemplo en el Señor Jesús, porque dice la Escritura que Él se levantaba muy temprano y oraba. Esto era parte de su vida diaria, de su práctica diaria. Y fíjense que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que cuando los discípulos, por ejemplo, le pidieron, en una ocasión que estaba rodeado por mucha gente que lo estaba escuchando, le pidieron que despidiera a la multitud que lo estaba escuchando, pero que ya pues se había hecho tarde, para que se fueran a las aldeas, para que encontraran a ver dónde por ahí se podían quedar a descansar y comer algo. Jesús les dijo que le dieran ellos de comer. Denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron, pero Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y la multitud era como de 5,000 hombres nada más, dice, sin contar mujeres y niños. Y entonces Jesús les dijo, a ver, les pidió lo que tenían, los panes y los peces. Y en Lucas 9:16 dice que Jesús, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. O sea, dio gracias por ellos, oró al Señor y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Toda la gente comió hasta saciarse y todavía de pedazos sobraron 12 cestas que se llenaron. Imagínense lo que es depender del poder y de la fuerza del Señor. Un caso así se repitió después, ahora con una multitud de 4,000 personas, igualmente de puros hombres, que tenían 3 días siguiendo a Jesús. Era gente que le interesaba lo que Jesús enseñaba, pero también obviamente muchos de ellos aprovechaban para llevar a sus enfermos y que los sanara. Y él temía, después de 3 días, Jesús temía que si los despedía en ayunas, dice el pasaje, se desmayaran en el camino. Así que teniendo compasión de ellos, a veces a nosotros tal vez nos falte algo de compasión, para ver a la gente, como decía Ricardo ahorita, como perdidos. Como Jesús vio a las multitudes, ¿cómo los vio? Como ovejas sin pastor. ¿Cómo anda una oveja sin pastor? Errante. No sabe a dónde ir, no sabe dónde hay comida, no puede encontrar comida, no puede encontrar aguas tranquilas de las cuales beber. Y así vio Jesús a la gente. No importa si la gente está bien vestida y trae un buen carro, debes de verlos como están. Están perdidos y van camino al infierno. Y tenemos que tener compasión. No los mandes en ayunas. Dales de comer. Muéstrales el pan de vida para que ellos tomen la decisión si lo comen o lo desechan. Es decisión de ellos. Pero Jesús entonces tuvo compasión de la gente y les preguntó otra vez a sus discípulos qué tenían, y ellos andaban cortos siempre, ¿no? Porque contestaron pues que, bueno, ahora tenían 7 panes, un poquito más, y unos cuantos pececillos, pero ¿qué era esto para alimentar a 4,000 hombres? Y Mateo 15:36 dice que Jesús, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron hasta que se saciaron y ahora se llenaron 7 cestas de los pedazos que sobraban. Ese es el poder de Dios y la manifestación de lo que Él puede hacer. La tercera lección que aprendemos del ejemplo de Jesús es que necesitamos actuar conforme a la voluntad de Dios. Debo conservar la paz. Debo orar para saber qué hacer. Y luego debo hacerlo. Porque ¿para qué le pregunto yo al Señor qué es lo que Él quiere que yo haga si no estoy dispuesto a hacerlo? Entonces debo de orar para conocer su voluntad y actuar conforme a esa voluntad.
Esta tercera lección que aprendemos de la experiencia de Jesús en la tormenta, en el mar de Galilea y en las demás experiencias que enfrentó, es que orar en las dificultades antes de actuar te permite conocer la voluntad de Dios y actuar conforme a su voluntad. Por ejemplo, cuando Jesús necesitaba escoger a sus discípulos, dice Marcos 3, 14 y 15, que era para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y aquí vemos la importancia de leer toda la palabra de Dios y no solo una parte, porque, por ejemplo, los relatos de los evangelios son complementarios. Y en este caso, si nos quedáramos solo con el relato que Marcos escribe en el capítulo 3, versículo 13, pues leeríamos: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Entonces, si leyéramos solo este relato, diríamos: pues Jesús fue el que tomó la decisión y él dijo quiénes. Él nombró a quiénes, a los que él quiso. Suena así muy, muy independiente, ¿no? Hoy se habla mucho los jóvenes hablan mucho de la independencia, ¿no? Yo es que ya quiero ser independiente, ¿sí? Pero independiente, qué raro, ¿no? Independiente nada más para hacer lo que quieran, pero no independientes para pagar su comida, no independientes para pagar su ropa, para pagar su renta, sus servicios, la luz, el teléfono. No, eso que sigan pagando mis papás, pero yo quiero ser independiente. Y bueno, yo a veces platico mucho con mis nietos al respecto de la independencia, porque como están allá en Estados Unidos, y en Estados Unidos no, a los 18 tú eres independiente. Pues bueno, pues entonces a trabajar, órale, porque la independencia implica libertad, pero también responsabilidad. Pero Jesús no buscaba ser independiente. Y me llama la atención, Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Y a los 30 años Jesús no era independiente, dependía totalmente de su Padre y no se avergonzaba de eso. Al contrario, se sentía contento y quería que sus discípulos aprendieran a depender de Dios como Él dependía de Dios. A mí no me interesa ser independiente, a mí me interesa al contrario, ser muy dependiente de Dios, porque cuando soy independiente la voy a regar, como se dice vulgarmente, y la única manera de ser asertivos es depender de Dios, que sea Él el que nos guíe. Pero fíjense que mientras Marcos dice que Él llamó así a los que Él quiso, en realidad Lucas da más información y dice en el capítulo 6, versículos 12 y 13, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. No fue a orar un ratito, no fue, ¿cuánto dura la reunión de oración? 1 hora, bueno, porque sí, porque es que yo tengo muchas cosas que hacer. No, él pasó toda la noche orando. Yo he tenido esta experiencia cuando era muy joven, nos reunía Emilio, cuando íbamos a tener un campamento y decía, necesitamos orar para que el Señor esté con nosotros, para tener victoria, para ganar las almas, y pasábamos toda la noche orando. Y cuando acordamos ya eran las 6 de la mañana. Y no nos habíamos ido a dormir, ni nos habíamos cansado, ni nos habíamos estado durmiendo durante la oración. Y Jesús pasó toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Qué diferente, ¿verdad? Como que tiene mucho que ver, el Espíritu Santo inspiró a los discípulos, pero utilizó sus conocimientos y también su temperamento, su carácter. Marcos fue así como, y entonces a los que él quiso, sí, espérate, le dice Lucas, pero pues es que ya sabía lo que Dios quería. Entonces ya la voluntad de Jesús estaba alineada con la voluntad de Dios. Sí podemos decir lo que él quiso, porque ¿qué quiso él? Pues la voluntad de Dios, ¿sí? Me acuerdo yo cuando iba a la universidad y estaba lo del el movimiento de los estudiantes y que México que va a ser comunista y que el comunismo es la solución. Entonces testificábamos en la universidad y me decían, no, pero ¿tú qué opinas de...? Y le decía, pues lo que aquí dice la escritura es, no, pero eso déjalo, ¿tú qué opinas? Pues yo opino lo que dice aquí, pues eso es lo que yo opino, es la opinión de Dios, es mi opinión, ¿sí?
Entonces, ¿qué quieres, Jesús? ¿Qué discípulos quieres? Los que mi Padre quiere. Él ya me dijo cuáles son, entonces yo ya los voy a escoger. Coincide mi voluntad con la voluntad de Dios. Vimos hace poco esa importancia de tener entregada nuestra voluntad diariamente a la voluntad de Dios. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Sí, es evidente que después de orar toda la noche, Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios con respecto a los que su Padre quería que estuvieran con él. Y en ese momento su voluntad se ajustaba a la voluntad de su Padre, que le había revelado durante la noche cuando estuvo orando. Como cuando Jesús también, en vísperas de su muerte, fue con sus discípulos al Monte de los Olivos, específicamente al huerto de Getsemaní, que se encontraba al pie del Monte de los Olivos. Y al llegar dijo a sus discípulos, como leemos en Mateo 26:36, sentaos aquí, entre tanto que voy allá y oro. Sentaos aquí. Y tomando a Pedro y a Juan, a Pedro, Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y les dijo que velaran y que oraran para que no entraran en tentación. Mientras él se retiraba todavía un poquito más, dice la Escritura, como un tiro de piedra, como coges una piedra y la tiras, y ahí más o menos, ¿no? Esa es como un tiro de piedra. Y entonces allí se postró sobre su rostro, dice Mateo 26:39, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Que no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad. Y aquí podemos constatar que Jesús oraba para conocer la voluntad de Dios y someterse a ella. Y esta es precisamente la lección que tenemos para nosotros con el ejemplo de Jesucristo, ratificada con la enseñanza de 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15, que dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, claro, para pedir algo conforme a su voluntad, primero hay que conocer su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hay que orar para conocer la voluntad de Dios. Y una vez conocida, hay que ejecutarla. Si conocemos por la palabra de Dios cuál es su voluntad, entonces no tenemos problemas para orar por aquello que sabemos que Dios quiere y podemos tener la certeza de que no hay nada que impida que nos oiga y nos dé lo que pedimos, porque lo que estamos pidiendo es coincidente con su voluntad. Pero si no sabemos cuál sea su voluntad, entonces lo primero es orar para conocerla. Y después actuar en la dirección que Él nos haya indicado, como nos promete el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que puedes andar, por el que debes andar. Porque una vez que Él dice es por aquí, por ahí debes ir, ¿sí? Porque eso es lo que hace un hijo obediente. Y Jesús era un hijo obediente, que dependía completamente de su Padre. La cuarta lección, finalmente, que aprendemos del ejemplo de Jesús, es que necesitamos actuar como Jesús para hacer bendición a los que nos rodean. Esa es otra cosa importante. Cuando oramos y buscamos la voluntad de Dios y estamos en paz en medio de las aflicciones, no solamente nosotros somos bendecidos, son bendecidos también los que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, en la tormenta en el mar de Galilea, esto es evidente que incluye a sus discípulos que acompañaban a Jesús en la barca, quienes obviamente fueron bendecidos con la acción de Jesús conforme a la voluntad de su Padre de calmar el viento y el mar y que se hiciera una grande bonanza, porque entonces ellos perdieron el miedo y recuperaron la paz. Entonces Jesús los bendijo a ellos. Jesús tenía paz, estaba dormido, estaba disfrutando el momento, no tenía ningún problema, estaba orando y buscando la voluntad de Dios y cuando se despertó sabía lo que tenía que hacer. Su Padre se lo había dicho y lo hizo y entonces fueron bendecidos quienes estaban con él en la barca. Pero no solo ellos,
sino otros a quienes por lo general ignoramos en esta historia. Cuando se inició aquel viaje para cruzar el mar de Galilea, fue después de que Jesús había estado todo un día enseñándoles por medio de parábolas. Y Marcos capítulo 4 versículos 35 y 36 dice: cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. O sea, no iban ellos nada más solos en la barca, iban otras barcas también. Es decir, que en medio de la tempestad no solo la barca de Jesús y sus discípulos navegaban, se encontraban en peligro también aquellas otras barcas que partieron juntamente con ellos de una orilla del mar para ir a la otra, y que fueron bendecidos y se dieron cuenta del poder de Jesús sobre el viento y el mar. Es muy probable que quienes viajaban en las otras barcas se habían unido al viaje, se habían sumado al viaje con el propósito de permanecer escuchando a Jesús, porque se acuerdan que muchas veces habían estado oyéndolo, luego Jesús se iba y ellos llegaban: ¿dónde está Jesús? Ya no estaba, ya se había ido. Y entonces lo seguían y buscaban dónde está para ir. Bueno, en este caso, Jesús se sube en la barca y ellos se suben en sus barcas y dicen: vamos con él, vamos allá para seguirlo escuchando. Y cruzaron también ellos el mar de Galilea, que por cierto es el mismo mar que se conoce con varios nombres, como Tiberíades, Genesaret, Kineret. Es el mismo mar, que es un lago en realidad, se llama mar de Galilea, pero es un lago de agua dulce, ¿sí? Que creo que es el más bajo que hay en el mundo, está muchos metros abajo del nivel del mar. Jesús entonces, pero es un río, es un lago muy importante en Israel, que provee de agua de toda esa zona. Y cruzaron este lugar, estaban también obviamente luchando con los elementos de la tormenta, igual que los discípulos de Jesús, pero fueron bendecidos por la oración de Jesús. Jesús oró, Jesús calmó el viento y el mar, bendijo a los discípulos que iban con él y bendijo a los otros. ¿Cuántos de los que iban en las otras barcas eran creyentes? No sabemos. ¿Cuántos lo fueron después por ver el poder de Jesús manifestado en ese momento? No lo sabemos, pero ten la seguridad de que cuando tú aplicas estas lecciones que nos da la vida de oración de Jesús, van a ser bendecidos, no solamente tú y los tuyos cercanos, sino otros que están más allá, serán bendecidos también. Puede ser que te des cuenta, puede ser que no te des cuenta, pero sabemos que así será porque la palabra de Dios nos lo muestra. En Juan capítulo 17, versículo 9, también nos damos cuenta que Jesús oraba, y no solamente oraba por sí mismo, siempre también oraba por los demás. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, en el sentido de la protección que él está pidiendo, de las cosas que está pidiendo, no las puede pedir para el mundo, las que está pidiendo en esta oración. Dice: no oro por el mundo, oro por ellos, por los que me diste, porque son tuyos. Y pide a Dios, por ejemplo, que sus discípulos sean uno. Esto ha sido a veces muy mal interpretado. Se malinterpretó mucho cuando se inició lo que se llama el movimiento ecuménico, porque basados en este texto decían: Dios quiere que seamos uno, entonces unamos a todas las denominaciones en una sola. Eso es el movimiento ecuménico, y ahí están reunidos católicos y protestantes y de todas las denominaciones, de todas las religiones. Pero no es a lo que se refiere, no es una organización humana la que hace la unidad. La unidad la hace el Espíritu Santo. De hecho, Jesús pide que ellos, sus discípulos, sean uno. Dice: como tú y yo somos uno, como el Padre es uno. ¿Y esto cuándo se cumple? Esto se cumple el día de Pentecostés. Esta oración de Jesús se cumple el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó y se empezó a formar la iglesia o el cuerpo de Cristo. Allí somos uno. En el cuerpo de Cristo hay de todos los idiomas, de todas las etnias, tal vez sea lo más correcto, porque
ya dicen, espérame, ¿cuáles razas? Si no somos perros, como que la raza la de todos venimos del mismo tronco, somos etnias diferentes. Tal vez esa palabra sea más correcta, porque luego tenemos la costumbre, por eso ya no voy a decir raza tampoco, porque sí está en contra eso de la verdad de que no somos razas diferentes. Bueno, Jesús está orando por ellos para que sean uno, y fuimos uno en el Señor Jesucristo, en su iglesia. Ahí estamos unidos todos. No importa posición económica, no importa el conocimiento, no importa el color de la piel, no importan las características físicas, no importa absolutamente nada de esto. Somos uno en Cristo, porque el Espíritu Santo de Dios nos incluye en el cuerpo cuando recibimos a Cristo. Dice, todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. No hay varios cuerpos, es uno solo. Cristo es la cabeza, ¿sí? Y todos estamos unidos, somos uno. Se cumplió la oración que Jesús hizo por nosotros el día de Pentecostés. También pidió en su oración intercesora que sus discípulos fueran guardados del mal. Así es que cuando ves tú cómo el Señor te protege, acuérdate que Jesús oró por ti. Dice Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús practicaba la oración de intercesión, que es algo que necesitamos hacer. Otra petición hecha por Jesús a su Padre en su oración por sus discípulos en el versículo 17 de Juan 17 es: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si es la palabra de Dios el instrumento que Él utiliza para santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Santificarnos es apartar, es lo que significa santificar. Apartarnos para Dios, apartarnos del mundo, apartarnos del pecado. ¿Cómo lo hace el Señor? Por medio de su palabra. Cuando Él nos enseña qué es lo que le desagrada y qué es lo que le agrada, y nosotros retiramos lo que le desagrada y hacemos lo que le agrada, estamos apartándonos de la corriente del mundo, estamos siendo santificados por la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y de que Él oró por nosotros es un hecho, porque su oración intercesora incluía a los que iban a creer. O sea, no nada más a los que ya habían creído y eran sus discípulos. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y saben por qué estamos aquí? Porque ellos, estos discípulos, fueron fieles en testificar y en predicar y en llenar el mundo del conocimiento del Evangelio. Y por eso el Evangelio llegó a nosotros. Cuando nosotros no cumplimos la parte que nos corresponde en la predicación del Evangelio, se rompe en nosotros la cadena de reproducción espiritual y hay gente que se queda entonces sin saber, al menos sin saber de parte nuestra, que es lo que debería de pasar siempre. Entonces nosotros estamos aquí por la palabra de ellos, que ellos distribuyeron, que ellos que ellos predicaron en todo el mundo. Jesús dijo a sus discípulos que Él iba a preparar un lugar para ellos y que regresaría para llevarlos con Él y que estuvieran con Él donde Él estaba. Y aquí precisamente, en esta oración, pide eso al Padre. O sea, cuando Él lo promete, es porque sabe que el Padre se lo va a dar, porque Él siempre lo oye. Y aquí en el capítulo 17 de Juan, versículo 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso es que Jesús quiere compartir con nosotros su gloria. Quiere que lo veamos, ya lo conocemos como nuestro Salvador sufriente. Ya lo vimos clavado en una cruz y coronado de espinas, azotado, escupido, deformado su rostro. Ya lo vimos así, dice Isaías, sin atractivo, para que le deseemos correctamente. Estamos enamorados de Jesús, no por su condición física, sino por lo que Él es. Por eso Isaías enfatiza esto. Porque normalmente, ¿a quién siguen los hombres? A los líderes que admiran por lo que saben, por su
porte, por cómo visten, ¿sí? Y entonces hasta los imitan, pero dice Isaías, verle hemos más sin atractivo para que le deseemos de la manera correcta. Pero esta es una etapa que ya pasó. Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre, donde Él le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él va a regresar, pero victorioso. Y ya fue glorificado, porque subió a la presencia de Dios después de resucitar y fue glorificado. Pero quiere que nosotros constatemos su gloria. Quiere compartirla con nosotros. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean la gloria que me has dado. El ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseña que necesitamos, como Él, practicar también la oración intercesora, como Él continúa haciéndolo, aún ahora, porque dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravilloso, Jesús está siempre intercediendo por nosotros. ¿Qué más queremos? Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sentado a la diestra del Padre, sigue interesado en nosotros, intercediendo por nosotros. ¿Cómo te puedes sentir solo? O como dice el himno, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo vas a dejarte llevar por las aflicciones y perder la paz con Jesús a tu lado, con tu abogado delante del Padre, intercediendo por ti, abogando por ti? La vida de oración de Jesús fue un ejemplo muy impactante sobre sus discípulos. Yo espero que así sea nuestra vida de oración, que sea impactante, que toque a los que viven a nuestro alrededor, a los que están con nosotros, a los que conviven con nosotros, de tal manera que suceda lo que dice Lucas en su capítulo 11, versículo 1 de su evangelio. Dice que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como Juan enseñó también a sus discípulos. Y Jesús contestó con la oración modelo. La oración que conocemos como el Padre Nuestro, que no es una oración para repetir, porque la repetición no es enseñanza. ¿Qué decían los maestros? Ustedes nada más saben repetir como loros, ¿verdad? Como pericos, pero no aprenden. Sí, o sea, vamos a la escuela y vamos a aprender, no vamos a repetir lo que dice el maestro sin entenderlo. La oración llamada el Padre Nuestro no fue dada para ser repetida. Es la respuesta a una petición que dice, enséñanos a orar. ¿Sí? No dijeron, danos una oración para repetirla. No, enséñanos a orar. Y en ella tenemos los principios que deben regir la oración. Por ejemplo, el primero de ellos es que cuando oras, tu oración debe ser dirigida a Dios. Tú no oras a Jesucristo. Tú no oras al Espíritu Santo, no oramos al Espíritu Santo. Esas oraciones que aparecían luego en el periódico, oración al Espíritu Santo. Esta oración es muy milagrosa. Pues no sé quién hará el milagro porque Dios no dijo que oráramos así. Jesús no dio esa instrucción. Él dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Para empezar, primeramente tienes que estar seguro que es tu Padre, ¿sí? Tienes que orar primero. Imagínate un niño que de pronto te jale el pantalón. Papá, David, ¿quién eres tú? Sí, no, yo tuve puras niñas, ¿verdad? Entonces, ¿y este muchachito qué quiere? Yo no es mi hijo. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es el primer principio que tenemos de la oración. Que la oración va dirigida al Padre. Como vemos en las oraciones de Jesús, Él siempre oró a su Padre, siempre oró a Dios. Aun cuando en la cruz Jesús estaba padeciendo por nuestros pecados, Él seguía teniendo esa actitud intercesora, orando por los que le crucificaban, diciendo, Padre, perdónalos, Padre, vosotros pues oraréis así, Padre, ahí está, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y allí en la cruz, por medio de la oración, dio testimonio también del resultado de estar cargando nuestros pecados, cuando oró diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo?
El que ante la tumba de Lázaro dijo, yo sé que tú siempre me oyes, dice ahí que Dios lo ha desamparado. ¿Por qué? Porque en la cruz está cargando tus pecados y mis pecados. Y el pecado separa de Dios. Y el que nunca se apartó de Dios fue apartado en la cruz por causa de nuestros pecados. Pero él siguió orando para enseñar, orando para interceder, orando para buscar el perdón para los que lo estaban crucificando. Y finalmente, ¿cómo terminó Jesús su vida? Después de su sacrificio expiatorio que borra los pecados y libra del infierno, terminó su vida con una oración, diciendo en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como vivió, murió. Vivió una vida, tuvo una vida de oración, murió orando al Señor. En Jesús tenemos un ejemplo a seguir. Dios quiere que seamos como Él, completamente dependientes de Dios. Que Dios los bendiga.